¿Cómo andan? Buena jornada, bienvenidos. Que esta semana sea productiva, que sea activa, que valga la pena. Cada día que despertamos vale la pena. Respirar es un milagro, así que consideremos esto para que hoy hagamos de la jornada la mejor de todas. Putin y Macron proponen una reunión con la OCE, caso Ucrania. Preguntamos si estos mecanismos internacionales son relevantes para lograr la paz mundial. Allí la pregunta ya en nuestro espacio Twitter, también tenemos presencia en Instagram. Súmese, cada vez somos más. Luego que los mandatarios Vladimir Putin de Rusia y Emmanuel Macron de Francia sostuvieran una conversación, quedaron encaminadas las posibilidades de una reunión entre rusos, ucranianos y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. La iniciativa se da en aras de distender el conflicto en Ucrania y especialmente la situación en la región del Donbass, donde las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk acusan a las tropas ucranianas de estar llevando a cabo ataques a los territorios. Emmanuel Macron y Vladimir Putin acordaron que trabajarán en pro de detener el fuego que iniciaron las tropas ucranianas. El presidente francés se postuló como intermediario para el encuentro, pero la Casa Blanca señaló que solo podrá celebrarse si Rusia, presuntamente, no invade Ucrania. En ese marco, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, preparará el contenido de la reunión junto al ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, durante su encuentro el próximo 24 de febrero. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos las iniciativas de distender el conflicto en el Donbass, que busca además frenar la ofensiva que Ucrania mantiene y que ha producido desplazamientos forzados al este. Fíjense este portal de comunicación de Rusia, Sputnik, dice en su titular: Donetsk, Ucrania comienza a implementar el plan para la invasión del Donbass. En esta región del Donbass está ubicada esta ciudad, Donetsk. Tenemos que Eduardo Basurin informó, 2 grupos de sabotaje ingresaron ya a Donetsk para hacer atentados terroristas. Su búsqueda está en marcha, o sea que fueron detectados por las autoridades y los están buscando. El bombardeo por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania se hace a lo largo de toda la línea llamada de contacto. El aeropuerto no es la excepción, especificó esta autoridad a un canal de televisión. Por su parte, el líder de una organización política llamada RPD afirmó que tropas ucranianas intensificaron actividades con grupos de sabotaje que buscan hacer operaciones de terrorismo contra civiles y contra infraestructuras. Además, vemos el siguiente portal, la Casa Blanca, declaración de la secretaria de prensa Jen Psaki. Dijo, como ha dejado en claro el presidente en repetidas ocasiones, aludiendo a Joe Biden, estamos comprometidos a seguir la diplomacia hasta el momento en que comience una invasión. El secretario Blinken y el ministro de Exteriores Lavrov tienen previsto reunirse a final de esta semana en Europa, siempre que Rusia no proceda con una acción militar. El presidente Biden, dice la vocera de la Casa Blanca, la secretaria en este caso, aceptó en principio una reunión con el presidente Putin luego de ese compromiso nuevamente, si no ha ocurrido una invasión. Insisten todo el tiempo en la retórica de Estados Unidos en que es Rusia el que va a invadir. Europa Press dice, Suiza se muestra dispuesta a acoger una reunión entre Biden y Putin sobre Ucrania. El portavoz suizo ha señalado que este país está preparado para ofrecer sus buenas acciones siempre y cuando éstas sean útiles y solicitadas. Además, esto incluye el papel de anfitrión o de mediador para lo sucesivo, para las conversaciones o para las reuniones. Así entonces se espera una posible cumbre entre estos mandatarios y hay que ver si una vez aceptada la propuesta todo sigue en pie. Están hablando, Jen Psaki está hablando de final de semana. Sigo avanzando. Me preparo también a ir directamente con nuestra corresponsal. Odette Díaz nos está esperando, nos espera en Moscú. Odette, fundamental la información que nos aportes. Buen día. Saludos, colega. Gracias por el contacto. El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo francés Emmanuel Macron conversaron la víspera vía telefónica sobre la situación en Ucrania y manifestaron su preocupación por el fuerte deterioro de la situación en el Donbass. El mandatario ruso llamó la atención sobre el bombeo continuo de armamento moderno por parte de los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, a Ucrania, lo que en su opinión está empujando a Kiev hacia una solución
intervención militar del conflicto en el suroeste del país. Expresó que como resultado sufre la población civil de esa región, que está siendo evacuada hacia Rusia para escapar de la intensificación de las bombas. Según el jefe de Estado ruso, Kiev solo imita el proceso de negociación cuando en realidad se niega de manera obstinada a implementar los acuerdos de Minsk y las decisiones aprobadas en las reuniones del formato de Normandía, integrado por Ucrania, Rusia, Francia y Alemania. Putin y Macron consideraron conveniente intensificar la búsqueda de soluciones por la vía diplomática a través de las cancillerías y los asesores políticos de los mandatarios de los países integrantes del grupo, teniendo en cuenta la crítica situación actual del conflicto. Subrayaron que tales contactos pueden ayudar a restaurar el alto al fuego y garantizar el progreso en la resolución del conflicto en torno al Donbass. En medio de la alarmante situación, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE, celebrará en esta jornada una reunión extraordinaria con sus 57 miembros, incluyendo Rusia y Ucrania, para analizar la escalada de tensiones y las posibles vías de solución. En el encuentro participará además el jefe de la Misión Especial de Supervisión para el Este de Ucrania, Mikko Kunek, quien es el encargado de vigilar el cumplimiento del alto al fuego establecido en febrero de 2015 y miembro del grupo trilateral de contacto creado en 2014 y en el que están además Moscú y Kiev. Hasta aquí algunos detalles de este particular. Ahora devolvemos la señal. Muchas gracias. Abrimos el análisis. Me espera Alejandro López, coordinador de Descifrando la Guerra. Alejandro, buen día. ¿Cómo te va? Muy buenas. Gracias por atendernos. Siempre desde este espacio, Descifrando la Guerra, han aportado datos vitales para entender esta coyuntura. ¿Qué tiene Ucrania? Es lo primero que se pregunta a la gente del común y es lo más difícil de hacer entender, digamos, en el juego geopolítico que está abierto. Bueno, Ucrania es un país que siempre ha estado cerca de la órbita de Rusia, con unas muy buenas relaciones con ellos, pero acercándose hacia Occidente. Entonces no había ningún problema con la relación con Moscú, hasta que llegó un punto en el que, tras el Maidán, con ese posterior golpe de Estado, se dio un alejamiento con unas políticas agresivas hacia la población rusa dentro de Ucrania, y desde entonces las hostilidades entre esa población internamente más cercana a Kiev o a las repúblicas autoproclamadas del Donbass, pues se paró mediante los acuerdos de Minsk. Esto es lo que ahora mismo Rusia intenta poner otra vez sobre la mesa, el cumplimiento estricto de los acuerdos de Minsk. Nada más. Lo que ocurre es que además ha añadido estas propuestas de seguridad para el resto de Europa. Pero Ucrania, en cuanto al formato de Minsk, se niega a implementar algunos puntos críticos, como es, por ejemplo, que Rusia demanda el diálogo directo entre Kiev y las repúblicas, sin tener que estar con esta mediación, ¿no? Y así pues tener un interlocutor válido en el Donbass. Es uno de los puntos críticos que Rusia insiste y que Ucrania pues no acepta implementar en ningún caso. ¿Hay condiciones para una guerra híbrida, así como están dadas las situaciones en este tablero geopolítico, a tu juicio? Bueno, no tiene por qué ser una guerra híbrida. Están todas las condiciones para una guerra tradicional. Tenemos un despliegue sin precedentes desde la guerra mundial, tanto desde el lado ruso como la tensión que está creciendo desde el lado ucraniano, que esto no se comenta, pero Ucrania también tiene desplegadas muchas tropas en torno a la línea del Donbass. Y las milicias del Donbass y las tropas ucranianas llevan unos días escalando enormemente las rupturas del alto el fuego que se acordó después de los acuerdos de Minsk. Sin embargo, este despliegue ruso, que se está diciendo que sería para realizar una invasión, sí que en parte estaba programado por unos ejercicios militares, los que se estaban realizando en la zona de Bielorrusia y que se van a extender, mientras que el resto de tropas se ha dicho que no van a entrar a hacer una invasión en Ucrania. ¿Es una posibilidad que haya una guerra, como digo, tradicional? Sí, lo es, desde luego, ¿no? Rusia dice que quiere que alguien fuerce a Ucrania a que cumpla los acuerdos de Minsk, ya que Francia y Alemania no lo están haciendo. En este sentido, mira hacia Estados Unidos. Por eso estas negociaciones y conversaciones que mantiene directamente con Washington, ya que considera que Kiev no está dispuesto a aplicarlo.
Este es el término que más se usa en redes sociales cuando asocian lo que está pasando en Rusia. Por eso directamente decidí preguntártelo así, Alejandro, y dar el espacio a una respuesta abierta, ¿no? Guerra híbrida entre Rusia y Occidente, inclusive lo dicen. No lo sitúan como Rusia, Estados Unidos. Una estrategia que evita identificar al que agrede y que siempre se está moviendo entre la paz y el conflicto. Así, de manera enmascarada, de manera fantasma. Ahí tienen la respuesta ya de Alejandro López, que es nuestro invitado a esta hora, para quienes en este momento en YouTube o en redes sociales van utilizando el término y van hablando de las posibilidades. También quedándome en Twitter, por ejemplo, Alejandro, veo que el Kremlin, ante la propuesta de reunión con Estados Unidos, indica que es prematuro una reunión entre Putin y Biden. Hablan de una cumbre entre líderes con una ligereza, como si diese lo mismo que sea hoy o mañana, un tema u otro, cuando hablamos de invadir un país, ¿no? Mientras se asusa el miedo, por otro lado se baja el nivel de la dialéctica de esta manera. Quiero pedirte también, tú que te mueves en redes, tu percepción sobre esto. Sí, por supuesto. La cuestión es que esto responde a un desmentido que se está haciendo desde Rusia a las declaraciones de Francia, ¿no? Francia lleva 2 días intentando mediar. Hay que reconocer que está poniendo ahora esfuerzos diplomáticos cuando el formato de Minsk no estaba triunfando después de las reuniones de Normandía, pero estas llamadas que está haciendo Emmanuel Macron, ya digo, hace un par de días con el presidente Zelensky, de ayer también con Vladimir Putin, después con Zelensky y otra vez con Joe Biden, para acordar una cumbre entre Joe Biden y Vladimir Putin. Lo que pasa es que Rusia ha dicho que es prematuro, efectivamente, este tipo de cumbres y ahora mismo, ya que no se están dando avances diplomáticos y Kiev no está dispuesta a implementar los acuerdos de Minsk, según Rusia, y además tampoco está dispuesta a hablar directamente, como dije antes, con las repúblicas del Donbass. Esto es lo que también dijo desde prensa rusa para desmentir algunos sectores, con respecto a otra propuesta de Francia de reunirse en el formato del marco trilateral entre Rusia, Ucrania y la OSCE. Entonces, este tipo de propuestas de Francia son interesantes, pero tienen que materializarse también en la implicación de Ucrania con el formato diplomático, porque Rusia ahora mismo está denegando todas estas propuestas si no hay avances desde Ucrania. Hablamos de OTAN, OSCE, mecanismos que eran poco conocidos por sus siglas y que hoy ya habitualmente o los leemos o los mencionamos. Hablemos, por favor, de esta estrategia de sentar un frente de conversación y de diálogo en la OSCE, buscando echar para atrás algún milímetro a la OTAN. Rusia es muy clara y no le importa confrontar ante los medios de comunicación la mentira que encierra esta indicación de que la OTAN no va a extender sus fronteras. Bueno, esto está claro desde los 90 lleva Rusia diciendo que les habían prometido la no expansión de la OTAN hacia el este y hemos visto que han entrado pues todos los países del antiguo Pacto de Varsovia y parte de la antigua Unión Soviética y hay algunos más, ¿no? Por lo tanto, es evidente que esa estrategia era de seguir avanzando hacia el este y en la cumbre de Bucarest en Rumanía se dio la bienvenida a más incorporaciones, entre las que se encontraba precisamente Ucrania y Georgia, y también se abría el camino a Moldavia, es decir, cada vez más países de la antigua Unión Soviética que, más allá de esto, porque la política en la que Putin y Rusia pierden influencia se tradujo después de aquel golpe de Estado y después de todas estas leyes lingüísticas y de otro cariz que hemos visto en Ucrania. Pero más allá de esto, a Rusia no le interesa ahora mismo un conflicto en ningún caso, y todos estos formatos diplomáticos los está intentando exprimir, sí, claro, con tropas en la frontera, pero apostando por la diplomacia como primera opción. De modo que los marcos de la OSCE y otros les sirven para intentar negociar algunos avances en el acuerdo de Minsk, que al final no necesariamente tiene que parar la expansión de la OTAN. Esto lo propuso Rusia en su documento de diciembre, pero la expansión de la OTAN se puede frenar también con acuerdos políticos que arreglen el problema de Ucrania. Si el Donbass queda integrado dentro de Ucrania, nadie quiere anexionar el Donbass.
ahora mismo. Sería una opción que se plantea desde la oposición, pero no necesariamente desde el Kremlin. Así que se puede dar un arreglo a Ucrania en su integridad territorial y esto por sí solo puede servir de garantía de que ese sector iba a tener influencia en Kiev y no va a apostar por una entrada en la OTAN, que es lo que hemos visto, por ejemplo, en Moldavia. ¿Hay voces que apoyan esa tesitura, Alejandro? ¿De implementar los acuerdos de Minsk, me preguntas? No, de esta estrategia en el Donbass. Sí, sobre el Donbass hemos visto estos días la petición de reconocimiento de las repúblicas de Donetsk y Lugansk por parte de Rusia. Ha sido una propuesta presentada por el líder de la oposición, por el Partido Comunista de la Federación de Rusia, y también luego se presentó otra por parte del Partido Oficialista, que iba con unos plazos un poco más complicados. Al final salió adelante la del Partido Comunista, que era la más dura, porque quería pasar directamente a la ratificación del presidente Putin. Por lo tanto, lo que falta para que se pueda dar ese reconocimiento es la decisión de Putin. No obstante, hay algunos partidos opositores en Rusia que van mucho más allá, no quieren solo el reconocimiento de independencia, buscan incluso la anexión de territorio. En este caso, cuando se habla muchas veces de que Putin puede ser el problema para la crisis de Ucrania, es que no han visto quiénes son los opositores en Rusia realmente. Decir este tipo de cosas demuestra no conocer la política interna rusa. Decías en una publicación en Twitter que todos los bandos están llevando cada uno a su propio lado. Por favor, me gustaría que ampliaras también ese concepto, que usáramos la tele allí a donde no llegan las redes sociales, porque hay muchos pueblos que inclusive toman de Telesur solamente el audio, Alejandro, y reproducen la información, reproducen esta agenda para informarse y estar al tanto. Así que allí donde no llega la tele, inclusive llegan las ondas de la radio. Por eso te propongo hacer entender un poquito más este concepto. Decías, últimamente para hablar de Ucrania desde Descifra Guerra casi tenemos que dedicar más tiempo a desmentir bulos porque todos los bandos están haciendo propaganda. Creo que vale la pena ampliar sobre eso. Sí, esto lo estamos viendo continuamente, ¿no? Creo que en la publicación a la que hace referencia hablo extensamente de todas las fuentes de Ucrania, porque las de Rusia parece que no las toman como legítimas, pero también desde la propia Ucrania negando la inminencia de una invasión. Aquí los únicos que están hablando de la inminencia de la invasión son la OTAN, concretamente Reino Unido, Estados Unidos y algunos países especialmente antirrusos, digamos, por llamarlo de alguna manera, Polonia, los países bálticos, pero Ucrania lo ha negado insistentemente y ha dicho que, por favor, si tienen información de que se vaya a producir esa invasión, que se la den a ellos. El presidente Zelensky, el ministro de Defensa, el líder de Seguridad Nacional, otros, por ejemplo, el líder del partido oficialista, uno de los líderes, mejor dicho, ha dicho que están perdiendo entre 2.000 y 3.000 millones de dólares al mes a consecuencia de toda la pérdida derivada de la crisis, de la tensión que está creciendo. Por ejemplo, se están marchando las aerolíneas. Estos días estamos viendo que se cancelan un montón de vuelos. Los empresarios y algunos oligarcas ya han tomado vuelos charteres y otros jets privados que estaban saliendo de Ucrania. Las embajadas están reduciendo su personal o trasladándolo hacia la zona occidental. Todo esto forma parte del juego por crear un relato favorable a cada bando en el caso de que estallara la diplomacia, porque me parece muy difícil de verdad que se puedan implantar los acuerdos de Minsk con estas intenciones que tenemos en la mesa. Si Rusia acaba de apostar parcialmente por ese reconocimiento de las repúblicas que aún no se ha ratificado pero podría romper Minsk, y por otro lado Ucrania ya ha dicho el presidente Zelensky que le parecen unos acuerdos mediocres. Por lo tanto, hay muchos sectores nacionalistas en Ucrania que si se aplicaran los acuerdos de Minsk romperían unilateralmente y atacarían el Donbass. Si es que esto se está diciendo, lo han dicho algunos grupos paramilitares, y el líder uno de los líderes que tenía más o menos influencia fuerte en estos grupos paramilitares, que era el ministro de Interior, Avakov, salió del gobierno el año pasado. Es decir, Zelensky está bastante débil internamente y aplicar los acuerdos de Minsk puede ser un problema. De hecho, a Petro Poroshenko se le está enjuiciando por haber entrado en ese formato y lo consideran alta traición, ¿no? Hay opositores detenidos por tener vínculos con las otras regiones separatistas. Es decir,
por supuesto hay muchísima propaganda para que esta invasión sea un relato real, cuando ahora mismo lo niegan ambos dos países, y si llega a ocurrir, que yo no digo que no vaya a ocurrir una guerra, sería porque no se está avanzando en un formato diplomático que ya se firmó, que es el Acuerdo de Minsk. Voy a decirte que este hilo extenso, prolífico, jugoso, que vale la pena, le di RT desde la cuenta corporativa, que también nos sigue en las universidades, así que va a ser fundamental conocer toda esa información geopolítica, histórica, la profusión de voces sobre el tema. Alejandro, muchas gracias por este tiempo y por ese tiempo también en cada una de las publicaciones, porque a los que estamos de este lado del mundo nos ayuda a sostener otras claves también y otras aristas en este tema. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Allí tienen a nuestro súper invitado el día de hoy, Descifrando la Guerra. Pueden ubicarlo en Twitter. Allí he dado también, les decía, desde su usuario personal, Alejandro López. He dado también RT a ese hilo que no tiene pérdida realmente. Nosotros en la red social preguntamos, Putin y Macron proponen reunión con la OCE. ¿Estos mecanismos internacionales son relevantes para lograr paz mundial? Y ustedes dicen sí, 53,1%, pero hay un alto porcentaje que dice no, 34,4%, no sé, 12,5%. ¿Por qué digo porque es un alto porcentaje? Porque tanto el no como el no sé se ven de manera negativa. Entonces hablamos de un 46,9% que está pronunciándose de manera negativa, diciendo estos mecanismos no son relevantes para lograr la paz mundial, mientras que el 53,1% dice sí. O sea que también aquí aparece el término famoso ligado a la política en este último tiempo, sobre todo en nuestra América, que es la polarización. Hay pocos votos, falta que la página web de Telesur se sume dando un RT aquí para que podamos tener mayor alcance y llegada y conozcan nuestros usuarios que este interrogante está listo allí para abrir el debate y dar también el pronunciamiento. ¿Qué es lo que opinan? ¿Qué es lo que creen ustedes sobre este tema? Primeras semanas 2022 y el dólar retrocede frente a las monedas locales de América Latina, un tema que la semana pasada lo llevamos en Impacto Económico y explicamos a qué se debe la tendencia. A ver. Este lunes en Chile, a poco más de 2 semanas para la toma de posesión del presidente electo Gabriel Boric, comienzan las reuniones de traspaso de cargos y carteras con el fin de analizar los principales desafíos que deberá afrontar la nueva administración. La primera reunión se llevará a cabo en horas de la mañana de este lunes entre el Ministerio del Interior, Rodrigo Delgado, y la futura ministra del Interior, Isquia Siches. Mientras que el martes harán lo propio el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, y su sucesor, Mario Marcel. La crisis migratoria en la frontera norte con Bolivia y la militarización del sur, donde existe un conflicto territorial entre grandes empresas forestales y el pueblo mapuche, son algunos de los asuntos que tratarán las autoridades. A lo largo de la semana y hasta la toma de posesión del
próximo 11 de marzo se irán reuniendo las autoridades de los otros 22 ministerios, en lo que por primera vez en la historia habrá mayoría de mujeres y jóvenes políticos de centro izquierda. Esta mañana en Agenda Abierta seguiremos de cerca la actividad y analizaremos las expectativas que se centran sobre el nuevo gobierno en el país suramericano. ¿Qué dice la tercera de Chile? Bilaterales de ministros arrancan este lunes entre Siches y Delgado. A pocos menos de un mes del cambio de mando del traspaso presidencial ya inician estas reuniones de trabajo con las que buscan un ejercicio, una instancia de coordinación que vaya atravesando todos los temas que son importantes para los chilenos. Este encuentro se da en medio de la crisis migratoria y el paro de camioneros, así como en medio de los incendios presentados en San Fernando que destruyeron 25 viviendas y hay 200 personas damnificadas. Biobío Chile, dice Rodrigo Delgado e Isquia Siches, inaugurarán bilaterales de ministros de la moneda. Todos están pendientes de lo que dejará la administración Piñera. Otra de las citas que genera tensión es el encuentro Osa-Jackson. Coordinación con el Congreso es lo que van a asumir, entonces ya empiezan a hablar temas pendientes a nivel parlamentario. NODA, la Agencia Latinoamericana de Noticias, dice: nueva era en Chile, equipos de Piñera y Boric inician reuniones para el traspaso de mando. Pese a las distancias ideológicas, la población espera que este traspaso se dé de manera ordenada. Es bastante positivo, dicen aquí, lo que va ocurriendo. Boric anunció que va a instalar la residencia presidencial en una casona en un céntrico barrio de Santiago. Está unos días de vacaciones preparándose para la toma de posesión. Ahí entonces la información que tiene que ver con lo que pasa hoy en esta etapa de transición de un gobierno saliente a uno entrante. Abro el espacio de análisis. Me espera Juan Carlos Gómez Leighton, politólogo, sociólogo, historiador. Juan, buen día, ¿cómo te va? Hola Marcela, ¿qué tal? Buen día a todos y a todas allá por América Latina y por el mundo. Muchas gracias. ¿Qué señalarías como lo relevante en esta jornada? Mira, yo destacaría lo siguiente. En primer lugar, trataría de precisar que se trata de un traspaso de gobierno y no necesariamente una transición, porque el concepto de transición yo lo asigno para un proceso de mayor envergadura, que es simplemente un cambio de gobierno, aunque las características que tiene el gobierno entrante podrían marcar, ¿cierto?, una serie de elementos nuevos en la política chilena. Sin embargo, dado las características también que tiene este grupo de personas que va a asumir el mando, es como una cierta continuidad con lo que ya habíamos conocido anteriormente, dado la incorporación de numerosas personas que vienen de los gobiernos de la concertación, personas que ya ocuparon cargo dentro de los gobiernos de la administración concertacionista, especialmente con el ministro Delgado, ¿cierto? Está el subsecretario Vergara, que también estuvo a cargo de la seguridad durante el gobierno de Bachelet II. De manera entonces que hay más bien un traspaso, una suerte de ponerse al día de las situaciones que se está viviendo en el país, hacerse cargo de situaciones administrativas de cada uno de los ministerios y tratar de ver cómo se va a manejar el gobierno. Y Sichel hace un rato atrás, cuando iba ingresando, señalaba que no tenían una suerte de agenda previa para conversar, sino que iban a hacer señalamientos posteriormente, después de la reunión. Ahora, desde el punto de vista de las temáticas que están presentes, el caso de la macrozona norte, especialmente de la situación de los migratoria, que ha tenido en la última semana una importancia mayor, fundamentalmente por la presión que ejercieron sobre el gobierno o los gremios de los camioneros para imponer el estado de excepción en la zona, obligar al gobierno a militarizar la zona, lo cual está hablando de un poder de un grupo de la sociedad civil sobre las acciones del gobierno, lo cual también puede prever que se irá a actuar de la misma forma sobre el gobierno de Gabriel Boric. También está lo que tú señalabas, la zona más sur, donde el conflicto o la intervención militarizada del Estado sobre el Gualmapu sigue generando una serie de acciones
violentas de una u otra parte, lo cual también genera una expectativa de confrontación hacia adelante. Y así una serie de otros momentos o situaciones, mejor dicho, que han ido ocurriendo, donde hay una que destaca, pero que no se ha puesto en evidencia totalmente por los medios de comunicación nacionales, que es el caso del ex general de Ejército Iturrieta, que está siendo investigado por actos de delito de corrupción, donde este señor traspasó una serie de bienes hacia su familia, haciendo de que usara las platas que el Estado le entregaba para cuestiones reservadas. ¿No? Este es un caso grave que muestra cómo los últimos 4 generales del ejército han estado involucrados en situaciones de corrupción y que se anida o se genera, ¿cierto?, una serie de corrupción en esa Fuerza Armada, también de los carabineros, etcétera, lo cual habla de una decadencia de la institución armada en Chile y lo que uno podría pensar que el gobierno de Boric debiera tener una acción. Sin embargo, sobre eso no se conversa, sobre eso no se plantea, por ejemplo, cuál va a ser la conversación que va a tener Maya Fernández, la futura ministra de Defensa, con el actual ministro de Defensa para tratar ese tema. Yo creo que ahí hay un tema relevante que no está puesto en el tapete, pero que involucra a uno de los poderes más fuertes del país, que es el ejército, a lo cual hay que ver y cómo tratar. Yo creo que hay expectativa. Estas son conversaciones bilaterales que muchas veces tienen más espectacularidad que efectividad. Así lo pondría yo en esos términos, Marcela. Juan, espérame un segundito, por favor. Paola Dragnik se va sumando también con la actualización de los hechos. Ya vuelvo contigo. Ok. ¿Cómo están? Buenos días. Así es, podríamos decir justamente que esta es una semana crucial porque primero es la última semana de vacaciones de la temporada estival acá en Chile. De hecho, el mismísimo presidente electo Gabriel Boric se encuentra en días de vacaciones en la isla de Juan Fernández, donde hemos conocido algunas noticias de lo que está haciendo. Por ejemplo, hemos sabido que va a ir a una pequeña escuela rural de esa isla que está en el norte de Chile y que sufrió durante el terremoto del 2010 y el posterior tsunami, la devastación casi total. Esa escuela rural, a muchísimos años del terremoto, continúa funcionando en un container de manera temporal. Entonces el presidente Gabriel Boric, si bien está en sus vacaciones personales, también está haciendo alguna de estas actividades que hemos ido conociendo. La verdad es que bastante poco, porque no hay mucha prensa acompañándolo en estas vacaciones antes de retomar las funciones de lo que es entonces este cambio de mando que se está haciendo 18 días antes de la entrega de la banda presidencial. Y eso porque hoy comienzan en pocos minutos más las reuniones entre los ministros salientes de la administración del presidente Sebastián Piñera y los ministros que van a asumir las carteras, ¿verdad?, con el presidente electo Gabriel Boric. Hoy día se reúnen los ministerios del Interior con Rodrigo Delgado, el ministro saliente, y la doctora Isquia Siches, que va a asumir como la primera mujer ministra del Interior. Mañana es el turno del Ministerio de Hacienda y de esa manera durante todas las semanas vamos a tener este, entre comillas, traspaso de mando, porque los ministros que salen deben entregar a los ministros entrantes todos los detalles de las carteras respectivas, los avances, todo el estado de cuentas, en fin, es un largo proceso, perdón. Quedan 18 días para el cambio de mando que va a ocurrir en el Congreso de la República en la ciudad de Valparaíso, donde el presidente Sebastián Piñera va a entregar la banda presidencial al presidente electo Gabriel Boric el próximo 11 de marzo y nosotros vamos a estar ahí para que ustedes puedan conocer los detalles de este nuevo gobierno que comienza además en medio del proceso de la redacción de la nueva Constitución que avanza a paso firme en la Convención Constitucional.
Gracias, Paola. Regreso con Juan. Juan Carlos Gómez Leighton nos está acompañando, politólogo, sociólogo, historiador. Juan, hay que decir que esta visita que va a hacer a un container que está funcionando como escuela, ya en las redes sociales les ha dado material a los opositores para cargar sobre Boric. Pero además este hombre, la casa donde se va a mudar y va a oficiar de residencia presidencial, es una casa de 9 baños y 20 habitaciones, entonces también este tema ya está actuando desde la mediática en redes sociales y mucho está golpeando y se repiten escenarios de este estilo, con lo cual ya vemos cómo se dan la previa a la asunción presidencial. Juan. Estimada Marcela, mi nombre es Juan Carlos. Por si acaso. Yo digo esto porque siempre me gusta el que me digan Juan Carlos, no Juan. Mira, yo creo que hay varias cosas que son manejadas por todos los medios de comunicación y tienen este sentido de farandulizar el tema, ¿no? Yo creo que Boric, cuando decide ir a vivir a un barrio distinto de lo que habitualmente ocupa la clase política, que es el sector oriente o el sector del barrio alto, como se conoce acá en Chile, como son Las Condes, Providencia, Vitacura, etcétera, sino que decide ir a un lugar de clase media, media, como el caso del barrio Yungay, va a generar una serie de situaciones contradictorias, van justamente a destacar lo que tú has dicho, que es 9 baños, 11 habitaciones, qué sé yo, pero que es propio de cualquier gobernante tener condiciones óptimas para estar con su gente, con su guardia, qué sé yo. Pero al mismo tiempo hay un trasfondo que para mí es más significativo, que significa cómo ese barrio, Yungay, va a haber una suerte de limpieza social para darle seguridad al nuevo presidente o al presidente, ¿no? Porque eso significa desplegar una serie de efectivos limpiando la zona. Por ejemplo, ya se sacó una casa ocupa que fue totalmente desocupada por efectivos de seguridad para dar tranquilidad. Los mismos vecinos de la zona ven como buenos ojos que llegue el presidente porque le da seguridad, porque genera, ¿cierto?, toda una serie de ocupación del espacio donde va a estar el presidente. Por lo tanto, eso es parte también de lo que significa la seguridad de los presidentes en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Donde todavía el presidente tiene que resguardarse con miles de hombres armados para poder habitar una casa. Eso ocurre desde México hasta Argentina. En todos lados pasa exactamente lo mismo. Ahora, con respecto al otro elemento, ¿cierto?, de que el presidente visite la isla Juan Fernández en un acto de vacaciones, de comillas, de carácter privado, y visite una escuela que ha estado, ¿cierto?, abandonada durante mucho tiempo y abandonada en el sentido que nunca se recuperó el espacio, nunca se recuperó el lugar en términos de condiciones óptimas para que los niños y jóvenes de la isla pudieran estudiar de manera adecuada. Y si no estuvieran habitando containers, me parece adecuado, me parece una señal que podría prometer algo distinto en esta administración que se inicia, ¿no? Creo que atender ese tipo de cosas por parte del gobierno de Boric son positivas, pero también tienen un carácter profundamente simbólico que busca, ¿cierto?, mostrar diferencias con respecto a la anterior administración. Yo tengo la impresión de que eso es positivo. La educación en Chile, la educación pública, sobre todo, ha estado profundamente abandonada por el Estado y recuperarla me parece adecuado. No está mal aquello, pero a mí lo que me llama la atención, Marcela, es el juego que hacen los medios de comunicación en Chile de tratar de mostrar estas cosas como algo así festivo, farandulero, etcétera, pero son necesidades que están presentes en cualquier administración que se inicia, ¿no?
Entonces, no es relevante. Hay otras cosas que en el país pueden ser más relevantes que aquella, como la de la casa, o sin duda que es relevante que visite Juan Fernández, que vaya a esa escuela, me parece también muy adecuado, ¿no? En ese sentido, diría yo, Marcela. Se entiende, se entiende. Ahí tienen la versión de lado y lado con nuestro invitado. En vez de decirle Juan que no le gusta, le vamos a decir Juan Carlos de aquí en más y ya tomamos nota, ¿eh? Eso nos quedó clarísimo. Okay. Hasta la próxima y muchas gracias, Juan Carlos. Ya, listo. Gracias, Marcela. Que estén muy bien. Igualmente. Hasta luego a todos. Juan Carlos Gómez Leighton, politólogo, sociólogo, historiador, nos acompañaba a raíz de este periodo que inicia hoy Chile, preparándose ya para la asunción presidencial de Boric. Les propongo hacer una pausa. Sigan acompañándonos. Seguimos en Agenda Abierta. Este lunes en Guatemala, decenas de comunidades indígenas se concentran al norte de Alta Verapaz buscando reorganizar la lucha en contra de los monocultivos. Allí está Santiago Botón desde Ciudad de Guatemala para ampliarnos. Listo y presto. Bienvenido. Gracias. Bueno, nuestra intervención en esta ronda es para anunciarles que representantes de 5 municipios del norte de Guatemala, mayoritariamente del pueblo maya Erchi, quienes se identifican como parte de una asociación llamada Hanachoch o Madre Tierra, según su traducción en el idioma español, cumplen 2 años de lucha y reafirman la resistencia organizativa frente a la expansión de los monocultivos en manos de empresarios transnacionales porque en contubernio con el gobierno de Guatemala aprovecharon el confinamiento por la pandemia del coronavirus para extender sus plantaciones específicamente de palmas de aceite, un cultivo que ha provocado la expropiación de tierras a las comunidades indígenas, el acaparamiento de las fuentes de agua y el incremento de la contaminación del suelo y los ecosistemas en los alrededores por el alto uso de pesticidas y agroquímicos, según los representantes comunitarios. Los participantes han preparado un comunicado donde afirman que el cultivo de monocultivos a gran escala bajo ninguna circunstancia puede considerarse como fuentes de energías renovables. No se pierda la historia completa sobre este tema en las próximas rondas informativas. Muchas gracias, Santiago. Fíjense ahora, Prensa Latina reseñando Malcolm X, 57 años de un crimen en Estados Unidos. Aunque algunos medios corporativos de Estados Unidos se hayan negado a admitirlo, Malcolm X fue una de las mayores y más influyentes figuras en la historia de Estados Unidos. Así lo expresó la doctora Rosemary Milley. Especialistas se refieren a la necesidad de proteger el legado de Malcolm para las presentes y futuras generaciones. 21 de febrero del 65, en Manhattan, Malcolm X hablaba en una reunión de la Organización de la Unidad Afroamericana cuando le dispararon al pecho al menos 16 veces. Vamos a despedirnos mirando la información aportada por el secretario general de Naciones Unidas. El Pacto Mundial refleja el compromiso de la comunidad internacional, dice, de hacer que la migración funcione para todos, para que sea fuente de prosperidad y solidaridad, no un sinónimo de, y lo escribieron así, inhumanidad. Hasta luego todos, gracias por su compañía.